Bien, entonces vamos a terminar el tema. Unos 10 minutitos más y terminamos. Entonces, todos los nombres científicos que presentan los seres vivos tienen características que describen o dan una característica de descripción de estos organismos vivos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los nombres científicos de los animales, ¿no? El perro, por ejemplo, que es un animal común que tenemos en casa, su nombre común es Canis lupus familiaris. Aquí la descripción de esta especie, por ejemplo, lupus, quiere decir que es una especie que fue derivada o que viene de los lobos, ¿no? Entonces los perros sabemos que son especies domesticadas, ¿no? De los lobos, ¿no? Entonces por eso lleva esa característica ahí, ¿no? En el nombre científico. El gato, por ejemplo, el nombre científico es Felis silvestris, ¿no? Porque es una característica donde en el género me dice que viene a ser un felino, ¿verdad? Lo mismo pasa con el león, por ejemplo, el león también es un felino, entonces su nombre científico es Felis leo, por ejemplo, ¿no? El pato, que es un animal también que es doméstico, ¿no? Su nombre científico es Anas domesticus, entonces la terminación de la especie es doméstico, ¿no? Por eso lleva esa terminación. El tigre, por ejemplo, su nombre científico viene a ser la Panthera tigris, ¿no? La paraba, barba azul, que viene a ser un loro de gran tamaño, ¿verdad? Su nombre científico es Ara glaucovularis, ¿no? Y todas las especies, por ejemplo, que son conocidas como paraba o los loros de gran tamaño, vienen a ser de la especie Ara, ¿no? La Ara glaucovularis, por ejemplo, ¿no? Y otras especies que pertenecen a este género también. El búho, su nombre científico es búho, ¿no? La jirafa, su nombre científico es Girafas gamelopardis, porque tienen esa característica de manchas que presenta la jirafa. La boa, por ejemplo, su nombre científico viene a ser la boa constrictor, viene a ser su nombre científico de esta serpiente, ¿verdad? En cuanto a los vegetales, también presentan nombres científicos que caracterizan o que dan ciertas características de estas especies, ¿no? Como por ejemplo la palta, su nombre científico es la Persea americana, ¿no? La especie es americana porque es endémica o es de América, ¿no? Y que ya ha sido introducida a lo que es Sudamérica, ¿no? Por eso también la tenemos acá en nuestro continente, lo que es esta especie, ¿no? Vegetal. El maíz, su nombre científico es Sea maíz, aquí fíjense, ¿no? Características para describir un nombre científico, les dije que la especie, o perdón, que el género siempre se escribe la primera letra con mayúscula y el género con mayúscula y la especie con minúscula, ¿no? Aquí fíjense, el nombre de la palta está bien escrito, pero el nombre del maíz está mal escrito. ¿Por qué? Porque esta Z debería ser mayúscula, ¿verdad? Para estar descrita correctamente, ¿no? Entonces, el nombre científico del maíz viene a ser el Sea maíz. El nombre científico del eucalipto, que es la planta, que es una planta, un vegetal, su nombre científico es Eucalyptus globulus, ¿no? Pero hay otras especies también de eucalipto, ¿no? Y prácticamente la hemos podido observar, ¿no? Ahora que se está utilizando bastante esta planta, ¿no? Han visto que hay un eucalipto que tiene una hoja más larga y más angosta y otra que es más ancha, ¿verdad? Entonces es porque la especie es diferente, ¿no? Por ejemplo, este Eucalyptus globulus viene a ser esa especie de hojas largas y que la planta o el árbol es bastante alto, ¿no? Mientras que la otra especie que generalmente la venden como medicinal en los mercados es más ancha la hoja, ¿no? Y esa no viene a ser un árbol de gran porte o de gran tamaño, viene a ser un arbusto que no supera, por ejemplo, los 6 metros de altura, ¿no? Mientras que la otra especie alcanza 10, 20 metros de altura fácilmente, ¿verdad? Pero
ambos pertenecen al género Eucalyptus, ¿no? Lo que varía es la especie. La manga, fíjense, su nombre científico de la manga es la Mangifera indica. Entonces, ¿qué me indica aquí la especie del nombre científico de la manga? Que es una especie propia o endémica de la India, ¿sí? Desde allá fue traída a lo que es América y Sudamérica, ¿no? Y acá es bastante común ya, ¿no? Incluso muchas personas creen que la manga es propia de esta región, ¿no? Pero imagínense, es de otro continente, ¿no? La canela, su nombre científico es Cinnamomum ceylanicum, ¿sí? La naranja, su nombre científico es Citrus sinensis, y todas las especies que son consideradas cítricos, por ejemplo, como es el limón, la mandarina, la grey, todas las especies de cítrico están dentro del género Citrus, ¿sí? Por ejemplo, el nombre científico del limón es Citrus limón, ¿no? En este caso, en este ejemplo, la naranja, su nombre científico es Citrus sinensis, por ejemplo. La sandía, su nombre científico es Citrullus lanatus, ¿no? La piña, su nombre científico es Ananas comosus, por eso es que algunas personas la denominan a la piña o le dan el nombre de anana, ¿verdad? Entonces, porque es su nombre científico, ¿no? Entonces, yo puedo describir una planta, por ejemplo, puedo decir piña o anana, ¿sí? Porque lo mismo, ¿sí? Nada más que estoy pronunciando su nombre científico. Lo mismo con el arroz, por ejemplo, el arroz común, ¿no? Su nombre científico es Oryza sativa, ¿sí? Pero puedo decirle la oryza también si ya tengo un conocimiento yo acerca de los nombres científicos, ¿no? De estas especies. Entonces, todos los organismos, por más diminutos que sean, pero por el simple hecho que son considerados seres vivos, ya deben presentar un nombre científico, ¿no? Tal es el caso de los microorganismos, por ejemplo, que son organismos que no puedo observar a simple vista, pero que necesito un microscopio para observar. Tal es el caso del moho del pan, por ejemplo, ese moho que causa esa característica en el pan en descomposición o en las frutas en descomposición. Su nombre científico de ese hongo es Aspergillus nigricans, ¿sí? Un flagelado que pertenece al reino protista y que es el que nos enferma de las chagas, por ejemplo, es el Trypanosoma cruzi, ¿no? El dengue, ¿quién nos enferma del dengue? Un microorganismo que su nombre científico es la Aedes aegypti, ¿verdad? Y que lo presenta en su interior del mosquito, ¿no? Que es el que lo produce, ¿no? Entonces, otro microorganismo viene a ser el que nos enferma, por ejemplo, de la tuberculosis, que viene a ser una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El microorganismo que nos enferma de la neumonía, su nombre científico es Streptococcus pneumonitis, ¿no? Que viene a ser una bacteria. El cólera, que viene a ser otra enfermedad caracterizada por o producida por un microorganismo, viene a ser el nombre científico del Vibrio cólera, ¿no? O cuando nos intoxicamos de forma alimentaria por alguna infección estomacal, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que no han sido lavados correctamente, ¿no? Es el caso que nos introducimos en nuestro organismo lo que es la bacteria Escherichia coli, ¿no? Que es una bacteria bastante patógena que nos causa diferentes tipos de patología, ¿no? Causándonos indigestión, diarrea o algún otro síntoma, ¿no? Característica de este microorganismo, ¿no? Entonces, por más diminuto que sean los microorganismos, también presentan un nombre científico. Entonces, ¿por qué es necesario o por qué se necesita una clasificación? Porque es una forma donde se puede ordenar por categorías, por grupos o por ciertas características, ¿no? Que presenten estos organismos. Por ejemplo, un ejemplo claro es, si vamos a una biblioteca, por ejemplo,
y no están ordenados los libros por, qué sé yo, por autor, por, por el área de estudios, ¿no? Ya sea química, biología, cálculo, por ejemplo, ¿no? Si tuviera todo mezclado esos libros, tardaríamos bastante tiempo en encontrar, ¿verdad? Un libro, y el tiempo es más que valioso, ¿verdad? Al momento de hacer una investigación. Entonces, es necesario la clasificación para tener un orden, ¿verdad? De cualquier cosa, ¿no? Sin irnos muy lejos, un ejemplo claro, por ejemplo, es nuestro closet que tenemos en casa, ¿verdad? O el ropero que comúnmente llamamos, ¿verdad? Entonces, ahí está clasificado nuestra ropa por muchas veces si son poleras, si son blusas, si son pantalones, las medias a otro lado, la ropa interior en otro lado. Entonces, ahí estamos clasificando ya por ciertas características que presentan estas prendas, ¿sí? Lo mismo pasa con las especies, ¿sí? Para que no nos cueste realizar estudios, ¿no? Sobre ciertas características de estas especies, entonces para eso se ha hecho lo que es la clasificación, o se han llegado a clasificar por órdenes todos los seres vivos que se conocen a nivel del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, la clasificación es bastante importante al momento de realizar estudios científicos más que todo y para que no nos cueste al momento de estudiarlo, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, si no hubiera una clasificación de plantas, estuviéramos estudiando cualquier tipo de planta para ver quiénes presentan un principio activo que es que es la característica que presentan las plantas medicinales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo tuviera una mezcla y no hubiera una clasificación coherente de estas especies, ¿verdad? Entonces, para eso se ha realizado la clasificación. Y aún en estos tiempos, en nuestros días, se siguen clasificando a las especies y colocando dentro de estos 5 reinos vivos, siguiendo las características específicas que tienen estos reinos, ¿no? Porque no puedo colocar una especie por alguna característica morfológica o a simple vista que pueda tener, ¿no? No puedo ponerlo dentro de cualquier reino vivo, por ejemplo, ¿no? Debo primero detallar esas características para colocarlo dentro de un reino específico, ¿no? Sin que haya una equivocación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clasificación? El primer objetivo es hacer un inventario de las especies del mundo, ¿no? Hacer un inventario a nivel mundial, que haya un solo listado de estas especies. Elaborar un sistema de clasificación coherente, como les decía, y en forma universal, donde sea conocido por todo el mundo, ¿no? Proporcionar claves para la identificación, proporcionar un nombre científico, y es que ese nombre científico está escrito en latín, utilizar una descripción para el reconocimiento de esas especies, ¿no? Entonces, hay también las instituciones legalmente establecidas que se conocen, que son las que albergan ciertas características de clasificación, ¿no? Y están, por ejemplo, los jardines botánicos, que son instituciones legalmente establecidas para el momento de la clasificación de las especies. Entonces, los jardines botánicos, por ejemplo, clasifican a las especies vivas de vegetales, ¿sí? Entonces, el jardín botánico, por ejemplo, que tenemos aquí en Santa Cruz, ¿no? Espero que todos hayan ido a conocer o que hayan entrado, ¿no? Alguna vez al jardín botánico. ¿Cuál es la misión o el objetivo de ese jardín botánico? Almacenar las especies vegetales vivas más que todo, ¿sí? Entonces, no solamente es un parque de recreación, por ejemplo, que muchos lo utilizamos de esa forma, sino que hay especies ahí nativas de lo que es la parte del oriente boliviano, de lo que es la parte de Santa Cruz, donde se encuentran conservando esas especies vivas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, del bosque chiquitano, que es un bosque
típico de nuestra región, ¿no? Entonces, ahí en ese bosque chiquitano albergan diferentes especies de vegetales que caracterizan ese bosque, ¿no? O del bosque amazónico también, que tenemos una gran parte acá en Santa Cruz, que es la parte, por ejemplo, del norte, ¿no? O de lo que es la zona de Guarayos, hay una mancha bastante grande de lo que es el bosque amazónico. También tenemos el jardín botánico y lo que es el bosque chaqueño, que es la parte de cordillera o la parte del sur del departamento, ¿no? Entonces, esas tres regiones o esos tres tipos de bosques, como es el bosque amazónico, el bosque chiquitano y el bosque chaqueño, se encuentran albergadas dentro de lo que es el jardín botánico, ¿no? Por eso el jardín botánico conserva esas especies vegetales, ¿no? Para caracterizar las especies típicas de esta zona, ¿no? Del país, ¿no? Y así como en otras regiones o en otros departamentos también tienen sus jardines botánicos para almacenar esas características, ¿no? En caso de los bancos de genética de germoplasma, son otras instituciones que albergan también grandes clasificaciones. En este caso, albergan diferentes tipos de semillas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos bancos de genética o de germoplasma de almacenar semillas? Que por ejemplo, bien, entonces le estaba hablando de lo que son los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma vienen a ser instituciones legalmente establecidas que albergan gran cantidad de semillas, ¿sí? Entonces, ¿para qué se albergan gran cantidad de semillas? Para tener muestras de diferentes tipos de especies típicas de esta región, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las especies cultivables, ¿verdad? Las que se cultivan en nuestra zona, ¿no? Como es el caso de la soya, del girasol, del maíz. Todas esas especies se encuentran ya almacenadas en un banco de semillas donde son preservadas, dándoles las condiciones de temperatura o de humedad, ¿no? Para que no se lleguen a fregar estas semillas y que por si algún caso pasara alguna catástrofe o alguna catástrofe natural, por ejemplo, ¿no? De sequía, de inundación o alguna de esas características, pues ya estas semillas estén ahí resguardadas, ¿no? Para que luego no se dé una crisis alimentaria en lo que es la población, ¿no? Entonces, son bastante importantes estas instituciones de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, este dato es un dato muy curioso, no sé si sabían que a nivel mundial hay una gran bóveda, por ejemplo, de banco de germoplasma, que se encuentra en Noruega, ¿no? Que es una gran bóveda que almacena o que ha almacenado 100 millones de semillas procedentes de todo el mundo, ¿no? Y esa bóveda está incrustada, fíjense, en un cerro, ¿no? Para cualquier catástrofe que se dé a nivel mundial, por ejemplo, esas semillas allí estén ahí resguardadas y no haya una crisis alimentaria en cuanto a la población, ¿no? Entonces, es bastante importante estas instituciones, ¿no? Que albergan estas especies, ¿no? Y también están los herbarios, por ejemplo, ¿qué es un herbario? Es un museo de plantas secas donde se las almacena ya las plantas clasificadas para el momento de realizar estudios, por ejemplo, o cuando las especies se llegan a perder por algún tipo de lo que son las urbanizaciones ya que se están dando en cualquier parte o en cualquier ciudad, ¿no? Por ejemplo, si estas especies no han sido clasificadas, como es un gran número de especies a nivel nacional, por ejemplo, que no ha sido clasificada todavía o que no tiene un nombre científico, muchas veces se llegan a perder estas especies y no se han llegado a clasificar. Entonces, esas especies prácticamente quedan extintas, ¿verdad? Para la ciencia. Entonces, por eso se han creado los herbarios para las clasificaciones de estas especies. Por ejemplo, acá en Santa Cruz está el herbario del Oriente Boliviano, ¿no? Que es el herbario que está en el Museo Noel Ken Mercado.
¿no? Donde alberga gran cantidad de especies vegetales secas, ¿no? Entonces, esas especies, ¿por qué están clasificadas ahí y por qué están de esa forma guardadas? Para tener un registro de las especies del oriente boliviano, ¿no? Por ejemplo, si algún día ustedes o cuando hagan estudios de investigación sobre algún tipo de planta medicinal, ¿no? Pueden ir a estos lugares, ¿no? En especial lo que son los herbarios, y pedir información sobre esas especies, y esas especies ya están clasificadas prácticamente en estos lugares, ¿no? Entonces, es una forma que ustedes aumenten su conocimiento y aumenten el estudio acerca de esa especie medicinal, ¿no? Entonces, para eso son utilizados estos lugares o estas instituciones que albergan estas especies, ¿no? Entonces, todas esas instituciones también ayudan bastante en lo que es la clasificación de especies, ¿no? O los mismos zoológicos, por ejemplo, que conocemos, son lugares que pueden albergar especies, ¿no? Que muchas veces vienen a ser endémicas para un país o para una zona, ¿verdad? De la región, ¿sí? Bien, entonces de esa manera terminamos lo que es el tema de hoy día, ¿no? Entonces hasta aquí entraría este tema, lo que es su segundo parcial virtual que van a dar, que empieza desde el día lunes, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos, sobre el tema ya para terminar la clase de hoy día? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguna duda que tengan, alguna pregunta? No, doctora, se ha entendido. Bien, entonces, terminando la clase, les paso al grupo de WhatsApp el tema. Bueno, el tema ya se los pasé. Les paso a la clase grabada a las 2 secciones. Por si tienen alguna duda, vuelven a mirarla a la clase grabada para despejar sus dudas, ¿sí? Entonces, el día martes, igual vamos a seguir avanzando ya con los temas para el examen final. Hasta aquí está este tema, su segundo parcial, ¿sí? Dan su parcial, igual no hay suspensión de clase, vamos a seguir pasando la clase, el tema que corresponde, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos el tema del día de hoy, ¿sí? Y les dejo lo que es la grabación, la clase grabada al grupo de WhatsApp, ¿sí? Se lo subo. Bien, entonces hasta luego, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Estudien, lean las diapositivas que les he mandado los temas, porque como saben de ahí salen las preguntas del examen, ¿sí? Entonces mucha suerte y que les vaya bien en el examen de la próxima semana.